¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión. Los sábados a las 20:30 horas, la reiteración los lunes de 13 a 14 horas. Estamos rengo. Es decir, usted sabe que Alfredo ya no está de viaje, está en Suiza. No obstante, vamos a tener un video directamente desde Neuchâtel, donde está Alfredo en este momento, relatando algunas misceláneas de la economía europea y de lo que sucede allí. En una semana particularmente importante, donde confluyeron distintos hechos que están vinculados directa e indirectamente a la economía y a la política. Digo esto porque en el transcurso de la semana se conocieron distintos detalles vinculados estrictamente al área económica y particularmente al concepto inflacionario que marca nuevamente el perfil de discusión que tiene la economía en la República Argentina. Pero particularmente hubo un hecho crucial que de alguna manera es absolutamente previsible desde todo punto de vista y fue o es el hecho de la magra cosecha de trigo que elevó de alguna manera el precio del pan a límites insospechados hasta hace un tiempo atrás. Previsible, digo, para quienes que advirtieron o los que advirtieron en su momento que esto iba necesariamente a ocurrir. Pero también hubo detalles particularmente importantes desde el punto de vista político, que fue el avance nuevamente del Gobierno Nacional sobre la Corte Suprema de Justicia. Análisis que vamos a realizar y vamos a comentar también las consideraciones políticas de la deuda pública nacional a través de este simposio que se realiza en los próximos días aquí en Córdoba. Van a estar los organizadores de este evento, van a participar Mario Cafiero, Santiago Roque Alonso, Héctor Juliano, va a estar el padre Rafael Velasco, si consigue llegar a tiempo, y Juan Pedro Eschat. Y que está organizado por los coordinadores de agrupaciones nacionales. En el transcurso de la semana hubo alguien que se preguntó a través del Facebook a dónde va la economía. Va a estar con nosotros. Es el licenciado Eduardo González Holguín. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos lo tenemos a Blanco directamente desde Suiza. Marco Aurelio Sosa. www.fabicur.com.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín. IMIX. CIAFA. Centro Robles. Bien, Alfredo Blanco directamente desde Suiza, luego de los auspicios. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. El defensor del pueblo al servicio de todos. Reclamos y consultas 0800-777-0337. Tucumán 25, tercer piso, Córdoba. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351-598-7620 al 25. La ciudad recupera su prestigio turístico. Con el objetivo de seguir trabajando para potenciar la oferta turística de la ciudad, el intendente Ramón Javier Mestre firmó un importante convenio con sus pares de Rosario y Mendoza y con las asociaciones gastronómicas y hoteleras de ambas capitales. Con este acuerdo inédito, las tres ciudades conformaron una alianza para potenciar la industria del turismo en el interior, que crece y genera cada vez más fuentes de trabajo. Ordenando y trabajando. En eso estamos. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Hola Ricardo, buenas noches. Te mando desde la distancia un caluroso saludo para vos, para la gente que está en el canal, la gente que nos ayuda detrás de las cámaras para poder salir al aire. Y como te decía, estamos bastante lejos de nuestra Córdoba.
A mis espaldas seguramente verás las construcciones de Neuchâtel, en Suiza, y el Banco Cantonal. Y obviamente entonces el comentario de esta semana tiene que ver con este país notablemente desarrollado. Para que tengan una idea nuestros televidentes, Argentina tiene un Producto Bruto Interno del orden de los 475.000 millones de dólares y tiene 40 millones de habitantes. Suiza, que tiene solo 8 millones de habitantes, es decir, la quinta parte de los habitantes que tiene Argentina, tiene un Producto Bruto de más de 600.000 millones. ¿Esto qué tiene como consecuencia? Que el Producto Bruto per cápita, es decir, la cantidad de bienes y servicios disponibles que se generan durante un año en la economía, en el caso de Argentina equivale aproximadamente a entre 10.000 y 11.000 dólares por habitante. En el caso de Suiza, esto es notablemente mayor, y el último dato que tenemos es del orden de los 79.000 dólares por habitante. Es un país muy desarrollado. Hay muchas empresas que nosotros conocemos, que son empresas internacionales, que incluso operan en la Argentina. Las más notables de ellas, obviamente, Nestlé, Roche, dentro de los laboratorios. La crisis europea, en realidad, en el caso de Suiza, ha pegado muy poco. Suiza ha crecido menos, ha crecido 1% el año pasado, pero no se perciben los efectos casi devastadores que la crisis ha tenido en el resto de Europa. Desde aquí las noticias de Argentina son escasas, y quizás lo que ocupa más la atención es lo que tiene que ver por estos días con la actividad más notable de Suiza, que es su sistema financiero. Hace solo algunas semanas el gobierno de los Estados Unidos acordó con el gobierno suizo que se promulgara, que se dictara una ley que permitiera a los bancos suizos que están en Estados Unidos dar información sobre algunos de sus clientes. ¿Por qué hace esto Estados Unidos? Porque ha habido una acusación de fraude fiscal, es decir, de evasión impositiva sobre algunas personas de los Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos ha expresado que los bancos suizos han sido de alguna manera partícipes necesarios de eso. Razón por la cual ha demandado un acuerdo para tener información sobre esas personas. En Suiza, desde mucho tiempo, el secreto bancario es uno de los valores que el sistema suizo preserva mucho, y el gobierno intentó sancionar una ley por el cual le iba a permitir a los bancos suizos que dieran información sobre ciudadanos norteamericanos que hubiesen hecho depósitos en el sistema financiero suizo y sobre los cuales demandar información el Tesoro de Estados Unidos. Bueno, la ley era una ley que iba a recibir un tratamiento que se llama urgente, pero ese tratamiento pasó favorablemente por lo que sería la Cámara Alta y fue rechazado en la Cámara Baja. Insistió el gobierno, se volvió a aprobar en el Senado, y hace solo algunos días nuevamente el Parlamento rechazó la posibilidad de que los bancos suizos le dieran información al gobierno de los Estados Unidos, al Tesoro, sobre presuntas maniobras de fraude fiscal que tuvieran como destinatario el sistema financiero suizo. Sin lugar a dudas, esto ha generado una cierta tensión, y el gobierno suizo está intentando encontrar alguna vía para evitar que en los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos inicie acciones penales sobre algunos de los bancos y pone como condición que los bancos le den información. Por ahora esto ha quedado dentro del marco de lo que es este recato del sistema suizo, este cuidado que tienen del secreto bancario, y ha generado la necesidad de encontrar alguna alternativa que todavía no está clara cuál va a ser, para evitar, por un lado, represalias del Tesoro sobre el sistema financiero suizo, en particular sobre la banca suiza que opera en Estados Unidos, y por otro lado, el Parlamento suizo ha dicho de manera muy contundente, la Cámara Baja, que no va a aprobar ninguna ley que suponga violar aquello que es un valor del sistema, que es el sistema financiero suizo, que es su secreto bancario.
En otras notas avanzaremos un poco más sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el sistema financiero suizo. Por ahora, digamos, Ricardo, te saludo desde este lugar, este hermoso lugar que está junto al lago Neuchâtel, y espero que estén todos bien por allí. Un saludo y será hasta la próxima nota. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. El defensor del pueblo al servicio de todos. Reclamos y consultas 0800-777-0337. Tucumán 25, tercer piso, Córdoba. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351-598-7620 al 25. La ciudad recupera su prestigio turístico. Con el objetivo de seguir trabajando para potenciar la oferta turística de la ciudad, el intendente Ramón Javier Mestre firmó un importante convenio con sus pares de Rosario y Mendoza y con las asociaciones gastronómicas y hoteleras de ambas capitales. Con este acuerdo inédito, las tres ciudades conformaron una alianza para potenciar la industria del turismo en el interior, que crece y genera cada vez más fuentes de trabajo. Ordenando y trabajando. En eso estamos. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La Muni. Bien, cuando regresemos del corte vamos a dialogar con el licenciado Eduardo González Holguín, preguntándole a él concretamente a dónde va la economía de la República Argentina. Ya volvemos, no se muevan. Si usted es contador público, licenciado en Administración o licenciado en Economía y ejerce la profesión de manera independiente o en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800-555-2723. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. ¿Cuál es el impacto que en realidad tiene el contexto político en el marco de una economía que comienza o tiene algún tipo de dificultad para ordenarse con respecto al futuro? Eduardo González Holguín está con nosotros. Gracias, Eduardo, por venir. Gracias a vos por invitarme. Te voy a hacer la pregunta que concretamente es una especie de avance de disertaciones que está dando en el interior. Esto se graba el día viernes, dentro de un rato está yendo a Cosquín la semana que viene tenés más invitaciones. Digo, ¿a dónde va la economía? La economía, digamos, está en un proceso en este momento en donde, después de un momento muy exitoso, logró, digamos, provocar cambios estructurales muy grandes y en este momento, a mi juicio, hace falta un replanteo para seguir avanzando en el mismo sentido. Porque una cosa que a mí me gusta siempre dejar claro es que los modelos económicos no son modelos económicos asépticos, son modelos económicos que responden a determinados intereses. Entonces siempre uno, cuando ve un modelo económico, tiene que ver quién es el beneficiario directo, quién se beneficia en primera instancia, y después hay otros beneficiarios indirectos
y que lo van haciendo, digamos, en una línea como de tiempo. Así es. Y a medida que va pasando más el tiempo, el beneficio cada vez es menor. Entonces, cuando aparece ese paradigma, qué sé yo, del modelo primario exportador, bueno, los beneficiarios eran los propietarios de pampa húmeda. Esos eran los beneficiarios directos, y los indirectos, en última instancia, en ese modelo eran los trabajadores. Entonces, yo siempre llamo justamente a tratar de ver, bueno, cómo uno está inserto en la sociedad, qué papel tiene, y a partir de allí ver justamente el modelo. Y este es un modelo que intenta ser, ¿no es cierto?, por un lado, productivo, saliendo entonces de la especulación financiera que tanto mal le hizo la Argentina, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, distributivo. Yo siempre hago ese hincapié porque algunos se quedan nada más que en lo productivo y después la distribución no les importa mucho. ¿Qué es una distribución? Hay que aclararlo, que es distribución del ingreso. No hablemos de la distribución de la riqueza. En la distribución de la riqueza está hablando justamente de posiciones de poder estructural dentro de una sociedad. Eso no se está tocando. Entonces me parece justamente que acá aparece un problema en que el esquema de política económica ha logrado el máximo que se puede. Entonces, para poder seguir avanzando en este sentido, porque esa es mi posición, busco, digamos, un modelo inclusivo, espero, digamos, que el 92 o 95% de la población pueda vivir bien, en donde fundamentalmente yo sostengo que la pobreza en Argentina es fruto, primero, de una desorganización de la sociedad, donde tiene que ver lo que vos decís, lo político, y después de eso viene justamente el modelo económico. Y lo pongo en esa orden. Siendo economista, pienso que primero hay que definir, ¿no es cierto?, la sociedad, si estamos de acuerdo con que haya pobres, y a partir de allí, ¿no es cierto?, si no estamos de acuerdo, porque después está la otra mirada, que siempre les recuerdo yo de Menem, que naturaliza la pobreza. Dice, pobres siempre hubo. Y como siempre hubo pobres, no me ocupo de los pobres. Yo pienso que en Argentina, digamos, por su dotación de factores de la producción, no tiene una razón objetiva para que haya pobres. Una pregunta que a lo mejor es banal, pero que de alguna manera pone o intenta clarificar el concepto este que vos decís de la pobreza y de la distribución de la riqueza y distribución del ingreso. ¿Cuánto influye que se distribuye el ingreso o se distribuye la riqueza en función de la cantidad de pobres? Y es esencial justamente, o sea que nosotros hemos reducido extraordinariamente en estos 10 años la pobreza, porque se ha dado justamente una distribución del ingreso. Y esa distribución del ingreso ha llevado a un fortalecimiento de la demanda global, porque mucha gente, ¿no es cierto?, que tenía necesidades insatisfechas, tiene una demanda insatisfecha, comienza a comprar porque tiene justamente mayores ingresos. Sí. Digamos, cuando uno da, digamos, una concentración muy grande del ingreso, la demanda interna cae. ¿Por qué? Y porque una persona rica, bueno, compra una serie de cosas y después ya queda satisfecha y no compra más. Cuando se distribuye, hay un efecto muy interesante, multiplicador de la economía, que es parte del proceso que hemos vivido nosotros en este momento, en donde la economía comienza a tener una mayor demanda y comienza justamente a funcionar más. Pero en este momento, en mi juicio, ¿no es cierto?, este esquema ha dado lo que puede dar. Entonces tenemos que avanzar ya a otro esquema. En un esquema en donde me parece que, no sé, es como que el gobierno no se anima a decir esto, me parece que habría que decirlo, hemos tenido éxito, y ahora tenemos que ir profundizando este modelo de distribución del ingreso y también de la riqueza. Entonces, es decir, es como una obra de teatro con éxito. Es decir, empezás con sala llena y después terminás con 100 espectadores. Claro. Entonces la gente ya la ha visto todo, se ha cansado de verla. Entonces, ¿cuál es una preocupación terrible que tengo yo? Que no hay que ser inocente, ¿no es cierto? Hay sectores que están totalmente en contra, que no, porque en todo proceso económico hay ganadores y perdedores. No, por supuesto. Y bueno, y hay perdedores fuertes, ¿no es cierto?, que estaban acostumbrados, digamos, a toda la especulación financiera, que añoran los 90, ¿no es cierto?, que tienen mucha influencia sobre los medios de difusión monopólicos, y comienzan a crear un sentimiento, ¿no es cierto?, de insatisfacción, sobre todo porque la mayoría de los argentinos no se quedó pensando en el 2001, sino que está pensando en el 2007-2008, cuando estábamos creciendo en tasas chinas. Que es lógico, la gente se acostumbra a vivir bien y quiere seguir viviendo en ese nivel. Y entonces comienzan a generar un nivel de insatisfacción, y a mí, yo soy un poco de ejemplo de España. Los españoles se fastidiaron, ¿no es cierto?, con Rodríguez Zapatero, lo votaron a Rajoy, y Rajoy los está haciendo puré. Claro. Y entonces, mi preocupación, ¿cuál es? Es que estos sectores, ¿no es cierto?, que añoran los 90, comienzan a dar un discurso basado, digamos, en cierta insatisfacción que aparece en la sociedad porque no estamos creciendo como antes, porque hay inflación, ¿no es cierto? Y terminen votando después un modelo
que signifique un giro de 180 grados y de nuevo volvamos a una gran cantidad de personas que terminan siendo excluidas. Ahora, Eduardo, ¿hay posibilidades de que después de este modelo se vuelva a los 90 o los errores que se están cometiendo sin reestructuraciones del modelo están permitiendo de que se añore los 90? Acá se mezclan varias cosas, entonces. En economía nos pasa una cosa particular. Como todos opinan de economía, muchos creen que saben de economía. Y la economía es bastante compleja porque además de los factores económicos están los sociales, los culturales y los políticos. Así que es una mezcla digamos, bastante importante. Entonces, a un esquema exactamente como en los 90, evidentemente no vamos a volver. Pero sí podemos empezar de nuevo a una idea de la supremacía del mercado, que el mercado es un óptimo asignador de recursos, que, digamos, tiene que haber un ejército de desocupados de reserva para que caiga, ¿no es cierto?, el salario. Empieza esta idea, ¿no es cierto?, que por ahí me llama la atención, que queremos competir por medio de un salario barato en lugar de un salario de una tecnología importante, ¿no es cierto?, o de un avance tecnológico. Entonces, puede haber de un reacomodamiento y que si nosotros entramos entonces en una fase parecida a lo que está pasando en Europa, ¿no es cierto?, que están muy metidos dentro de este esquema mental y teórico, volvamos de nuevo a expulsar masivamente trabajadores, vuelva a ralentizarse la economía y volvamos de nuevo a tener una tasa de pobreza y de exclusión social importante. ¿No se está dando esto ya? El hecho que la Argentina no haya, digamos, logrado seguir creciendo en las mismas tasas, no nos olvidemos que por un lado crece la economía, pero por otro lado crece la población. La población ha seguido creciendo. Sí. Entonces, el fenómeno que nosotros estamos viviendo ahora es que si bien no se destruyen puestos de trabajo, no se crean en la cantidad necesaria para incorporar a los jóvenes que están entrando. Entonces hay un aumento muy leve de la desocupación, pero un aumento al fin, fundamentalmente debido a este fenómeno. Entonces, ¿cuál es el meollo de la cuestión? Es que nosotros necesitamos avanzar, ¿no es cierto?, a un proceso de inversión para poder justamente generar más puestos de trabajo. Bueno, se dice que no se invierte porque no hay confianza. Bueno, el clima, ¿no es cierto?, político, entonces tampoco hay que ser ingenuo. Por un lado está el clima, digamos, está que la economía... Perdón, te lo amplío. Y que esa falta de confianza es generada a través de la inducción que realizan los medios monopólicos generando... Ahora, supongamos o tomemos en cuenta de que existen medios monopólicos que evidentemente hacen su propio negocio en función de generar grados de incertidumbre. Ahora, ¿está realmente sólido el gobierno en materia de confianza como para ofrecerse a inversiones? El tema de la confianza es un tema que se construye. O sea, acá un ejemplo importante, yo soy profesor de Historia Económica Argentina y hay una revalorización, por ejemplo, del periodo de Ilia, en donde parecía, digamos, directamente, le hacen un movimiento en donde queda, digamos, mal parado, logran un consenso dentro de la sociedad de que la economía no iba, cuando la economía iba. Entonces aprovechando justamente esta ralentización de la economía, esta lentitud que tiene el gobierno, que para mi juicio es inexplicable, de hacer un replanteo para poder salir adelante, que significa no simplemente medidas permanentes, chiquititas y coyunturales, o sea, tienen que pensar de nuevo, como se pensó, digamos, en el 2003, una cuestión global, ¿no es cierto? Hay que volver a plantear una cuestión global que nos permita seguir avanzando. Como el gobierno no hace eso, y digamos, los actores económicos importantes se están dando cuenta de eso, aprovechan, ¿no es cierto?, los medios monopólicos que están fastidiados para echarle más leña al fuego. Entonces por eso digo, hay un problema de inacción del gobierno y por otro lado, aprovechando esa situación objetiva, los que están en contra generan justamente una situación, digamos, de zozobra que lleva entonces que el inversor por lo menos pare hasta ver qué pasa. En esa construcción global, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál sería, digamos, los episodios futuros a los que tiene que recurrir la Argentina para tratar de evitar que el modelo específicamente colapse? Nosotros nos debemos una reforma impositiva fuerte, que prácticamente desde que estaba Néstor Kirchner, la mayoría de los economistas que estábamos, digamos, coincidiendo con esta visión, estamos diciendo, bueno, tenemos que salir del sistema, digamos, tributario regresivo que tenemos nosotros. Hay que, digamos, hacer una modificación muy grande para que justamente los actores que más ganan y más tienen comiencen a tributar más. Dentro de esta reforma impositiva tiene que haber, ¿no es cierto?, mecanismos de lograr de la distribución de la riqueza. O sea, tiene que haber impuestos al patrimonio. Y por otro lado, quedó pendiente, ¿no es cierto?, un intento fallido de hacer una reforma de todo el sistema financiero. Nosotros tenemos un sistema financiero que responde a la lógica
de valorización financiera de los 90 y que en cierta forma muchas veces los bancos, aún queriendo prestar, ¿no es cierto?, a determinados proyectos que pueden ser interesantes, no lo pueden hacer porque las leyes se lo prohíben. Y entonces son penados por el Banco Central por hacer esto. Entonces hay que remover eso. Entonces hay que buscar entonces oxígeno en la parte fiscal, por medio de una reforma fiscal importante que nos lleve, digamos, no estoy hablando de cosas muy locas, simplemente mirar un poquito lo que está pasando en América Latina. En América Latina hay una autocrítica muy grande en el sentido que hay un gasto social y una redistribución del gasto muy importante en la parte del gasto público, pero que los ingresos siguen, digamos, fundamentalmente viniendo del conjunto de la población y no tocan los ricos. Entonces es como que la población común, ¿no es cierto?, es solidaria entre sí, y yo digo, el rico está mirando de lejos porque no lo toca mucho impositivamente. En toda América Latina esto se está discutiendo. Y en algunos países, ¿no es cierto?, Brasil más tímidamente, pero están comenzando, digamos, está avanzando hacia una reforma impositiva en donde los sectores que más tienen y más ganas contribuyen más. Y la otra tercera cosa que a mí me hace ruido, ¿no es cierto?, es que tenemos que lograr un gasto, ¿no es cierto?, público más eficiente. Más eficiente. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de la educación, y bueno, tenemos que lograr una educación pública de excelencia. O sea, la educación pública de excelencia permite, ¿no es cierto?, un ascenso social importante y una formación de capital humano, que es una de las cuestiones fundamentales en esta altura, digamos. ¿Justificás, por ejemplo, un apoyo popular al fútbol para todos o automovilismo para todos con prescindencia de esos fondos para educación? Bueno, justamente, ahí cuando uno empieza a mirar, digamos... Hablo por lo que vos decís de la eficiencia. De la eficiencia del gasto. O sea, uno cuando comienza a mirar, digamos, hacer un degradé, ¿no es cierto?, de qué sería, digamos, el gasto deseable, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos una serie de cosas más importantes, me parece. A revisar. Lo mismo que a mí me hace ruido todo el sistema, ¿no es cierto?, que en este momento hay de transferencia, ¿no es cierto?, a empresas para que no aumenten los precios, los famosos subsidios. Entonces uno mira los subsidios, mira los montos de los subsidios, mira lo que se ha logrado y uno, bueno, a ojo de buen cubero le parece que se tendría que haber logrado más por los montos, ¿no es cierto?, que se han invertido. ¿Inflación? Y la inflación es otro problema. La inflación, yo coincido con el diagnóstico que hace el gobierno, que nosotros tenemos una inflación, que la inflación de base, digamos, es una inflación fundamentalmente estructural, debido, digamos, a la gran concentración que tiene la economía, la gran centralización que tiene la economía. Pero frente a este hecho, ¿no es cierto?, que existe esta inflación, ¿no es cierto?, de base, ¿no es cierto?, que fue la que se lo llevó puesto Martínez de Ocio, siempre lo recalco, ¿no es cierto?, el que descubre esto, ¿no es cierto?, que Julio Libera, dice muy claramente en su escrito, frente a esta inflación, la autoridad monetaria tiene un dilema. Si emite poco, las tasas de interés suben y entonces la economía se cae. Si emite mucho, que es lo que está pasando hoy, le echan hasta el fuego. De hecho, aumentó 90.000 millones de pesos la masa circulante. Y el año pasado aumentó un 34% el circulante contra un aumento del PBI del 1,9%. Ahora, la pregunta es... O sea, yo creo que hay un problema entonces fiscal, se está tratando de solucionar el problema fiscal con emisión monetaria, en lugar de avanzar al problema fundamental, que es el cambio de la estructura impositiva. positiva. Temas claves de la economía: eficientizar el gasto, hablaste de la reforma financiera, hay bancos que han ganado el 52% sin prestar dinero, simplemente con servicios. Hablaste de la concentración del poder monopólico en cuanto, digamos, a los artículos de necesidad imperiosa, o sea, de alimentos. Digo, este tema y la productividad, ¿por qué el gobierno no lo toca? ¿Por qué no se ataca en ese sentido también? Bueno, desgraciadamente yo hay cosas que no entiendo, digamos, porque, digamos, dentro de lo que vendría a ser porque digo, se sabe que la concentración económica es la que maneja. Yo siempre pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una empresa, ¿no es cierto?, que controla más o menos más del 80%, que es cerca del 90% del mercado del pan, digamos, industrializado. Y bueno, me parece que el pan lácteo se podría hacer un montón de pequeñas pymes, para poner un ejemplo, ¿no es cierto? Y estaríamos rompiendo un oligopolio fuertísimo, ¿no es cierto? Desgraciadamente no se avanza en eso. ¿Y esto se avanza con qué? Con inversión. O sea, habiendo, ¿no es cierto?, un sistema financiero que realmente apoya a la pequeña y mediana empresa, con mucho realismo, viendo realmente lo que puede, digamos, hacer la empresa y las garantías que puede dar la empresa, no pidiéndole, digamos, tonterías como se piden ahora. Y entonces se podrían generar un montón de pymes. La Argentina
tiene la característica de ser uno de los países del mundo que más emprendedores tiene. O sea, nosotros tenemos gente muy, digamos, capacitada, con mucha iniciativa, con muchas ideas innovadoras, que desgraciadamente nosotros no las podemos aprovechar porque no tenemos un sistema financiero que realmente dé cabida a esa iniciativa de miles de pequeños emprendedores. Entonces, esa es una asignatura pendiente para seguir profundizando, yo siempre digo, para seguir avanzando, digamos, en este sentido de una economía inclusiva. Eduardo, gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Con las charlas. Bueno, muchas gracias. Cuando regresemos van a estar con nosotros los coordinadores de la Jornada de la Deuda Pública, Nicolás Haddad y el padre Rafael Velasco. Con ellos vamos a dialogar sobre estos temas y también en lo que hace a la realidad económica y social de la República Argentina. Ya volvemos. SIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Cooperativa Horizonte entrega 80 viviendas por mes. El propio asociado maneja sus plazos, en promedio 4 años para adjudicarla y otros 6 para cancelarla, aunque también puede adjudicarse de forma inmediata. Sin intereses, hipoteca ni cuota rígida, aplicándose mecanismos de flexibilidad ante dificultades económicas del asociado. Estuvimos 3 años sin pagar, pero por eso nos llevó 6 años. Si no, lo hacemos en menor tiempo. Y a partir de ahora, calculamos unos 6 años más hasta terminar de pagar nuestra casa. Que no se va tantos años como en otros casos, que son 25 o 30 años. Cada hombre, cada niño merece un hogar, una casa. IMIX, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Restaurant y Marisquería Anastasia. ¿Necesitas festejar? Pensá en el Arrabal. Belgrano 899. Reservas 460-2990. El próximo 2 de julio a las 18 horas en el Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica de Córdoba, en Obispo Trejo 323, la Coordinadora de Agrupaciones Nacionales realiza una jornada de esclarecimiento sobre la deuda pública nacional. Van a participar Santiago Roque Alonso, Mario Cafiero, Héctor Juliano, Juan Pedro Chat y va a estar el padre Rafael Velasco. Lo auspicia naturalmente la Universidad Católica de Córdoba. Están con nosotros el padre Rafael Velasco, Nicolás Haddad, que son los hombres que organizan esto. Ambos, gracias por venir. Gracias, pero Rafael, te quiero preguntar antes, porque venís de una reunión sobre el tema de gobernabilidad, donde han participado 11 provincias. Es un programa que se está dictando en la Universidad Católica con el Instituto Federal de Gobierno, en alianza con la Corporación Andina de Fomento, la CAF, la Universidad George Washington y nosotros. Es un programa de fortalecimiento de la gobernabilidad y el liderazgo social y político en América Latina. Esta es la segunda cohorte que se hace, se hizo el año pasado una, ahora esta es la segunda. Son aproximadamente más de 100 horas de clase, de formación de dirigentes sociales y políticos. En este caso están participando de 11 provincias, intendentes, concejales, funcionarios de los gobiernos municipales y provinciales, de 38 intendencias, ¿no? 38 municipios. Así que es una experiencia interesante donde se junta la realidad de la política de todos los días con la mirada de la academia, que ayuda justamente a repensar los modos de la política, ¿no? la gestión, ¿no? Una gestión más eficiente. Así que bueno, es muy interesante. Vengo justamente de la apertura de ese programa. Nicolás, ¿cómo andás? Muy bien. Martes 2 de julio. Martes 2 de julio, 18 horas. ¿Por qué el tema de la deuda nuevo? Y porque hemos tenido como una pisada de elefante de parte de la publicidad y propaganda oficial que nos ahogó. Y hoy estamos retomando un poco esta peleita porque
realmente la deuda externa tiñe todo el panorama político, económico y social de Argentina. Tiñe todo el panorama político, económico y social de Argentina. Pero el gobierno ha dicho que ha bajado pronunciadamente la deuda externa. Bueno, no es real. Es uno de los tantos versos que dice este gobierno. Es decir, la deuda externa en este momento, como piso, está en 367.000 millones de dólares. ¿Y por qué no se habla tanto de la deuda externa? Y bueno, queremos hacerlo nosotros porque el oficialismo están todos callados con esto y orden de no abrir la boca. Pero de la misma oposición da la impresión de que no lo toma como un tema estructural, sino coyuntural, circunstancialmente. Así es, siempre lo ha tomado así. Nosotros estamos diciendo en los papeles que hemos hecho que los gobiernos todos de la democracia, que se instaló la democracia hasta acá, nadie habló ni la deuda no se toca. Y precisamente para tapar todo eso, han puesto el plan Brady, el megacanje, el canje Labaña-Kirchner, y todos han sido tremendamente nefastos para Argentina. El megacanje en el año 99 endeudó a la Argentina en 55.000 millones de dólares en un fin de semana. En ese momento, que aparece de vuelta acá, don Cavallo, se llevaron él con David Mulford 144 millones de dólares de comisión. ¿En consultores? Sí. Entonces, Argentina pagó desde el 83 hasta acá 270.000 millones de dólares. Y la deuda se sigue inflando. Crece a un promedio de 10-11.000 millones de dólares anuales. Una cosa escandalosa. Este crecimiento de 10-11.000 millones de dólares anuales, Rafael, me retrotrae a la época en que Néstor Kirchner cancela la deuda con el Fondo Monetario Internacional de 10.000 millones, diciendo que con eso adquiría soberanía la República Argentina. ¿Es así? Ahí hubo una muy buena operación de medios realmente en ese momento, ¿no? Porque, claro, el Fondo Monetario se le debían algo así como 10.000 millones de dólares, ¿no? Pagando al fondo, que además sacó el bolsillo y pagó, en realidad pidió a Venezuela a un precio, a un interés mucho más alto que el que nos daba el fondo por el dinero que nos había prestado. Pero la cancelación de la deuda, lo que generó, de la deuda con el Fondo Monetario, generó la posibilidad de no ser auditados por el Fondo Monetario, o al menos tener una cierta distancia del Fondo Monetario. Y con eso se construyó la idea de que se había pagado la deuda externa, ¿no? Lo que dice Nicolás es, si uno mira el presupuesto presentado en el Congreso de la Nación, aprobado por el Congreso de la Nación, entre lo que se va a pagar de deuda este año y el dinero que es el vencimiento de capital y de intereses, y el dinero que se pide, la Argentina se va a endeudar en 12.000 millones de dólares más, ¿no? Es decir, se va a endeudar internamente porque no tiene mercado externo para pedir plata, sino que ¿quién va a pagar eso? El ANSES, el Banco Central, es decir, los jubilados, las provincias, la educación, esos son los que van a pagar la deuda externa. El problema de la deuda externa, nosotros como universidad nos hemos involucrado ya desde el año 2007 con la Federación Luterana Mundial, que está también el pastor Juan Pedro Yat desde la Federación Luterana. Nos hemos involucrado desde ese momento porque hay un tema de justicia social muy serio. Es decir, un tema estructural es una losa pesadísima, invisible, porque está invisibilizada en los medios. Es decir, pareciera que pagamos la deuda externa, pareciera que la deuda, se habla de desendeudamiento, no es verdad. Es decir, si uno mira los números oficiales, si no estamos haciendo un número paralelo, los números oficiales aprobados en el presupuesto de la Nación, la página del Ministerio de Economía de la Nación, la página pública que uno puede acceder, está previsionado que la Argentina se va a endeudar este año, está en pesos, en 61.000 millones de pesos más. Que ya digo, va a ser, como no hay prestadores externos para esto, no se puede pedir plata porque estamos fuera del mercado, vamos a tener que pedirlo hacia adentro. Y bueno, eso implica sacar dinero a los jubilados, el ANSES, sacar dinero a educación de calidad, a la posibilidad de acceso a la vivienda, a salud, a bienes básicos, ¿no? Preguntabas por qué esto no aparece. Está invisibilizado en medios porque muchos de los medios son propiedad de los que son nuestros acreedores, ¿no? Quien tiene muy bien trabajado este tema es Miguel Rodríguez Villafañe, que tiene un estudio de quiénes son los dueños de los grupos más importantes de los medios, que son acreedores de Argentina. El Chase Manhattan, el Berkeley, el Goldman Sachs, son nuestros acreedores que son dueños de estos medios. ¿Qué les va a interesar? Y el gobierno obviamente que tampoco le interesa decir que estamos pagando como nadie, estamos pagando religiosamente.
y que nos vamos endeudando cada vez más y que esta famosa eufemismo del desendeudamiento no es verdad, porque nos endeudamos cada vez más con el pueblo argentino finalmente, ¿no? Porque digo, al ANSES se le saca dinero y se le da unos papeles que no valen nada, ¿no? Al Banco Central se le saca dinero y se le dan papeles que no valen nada, ¿no? Es un problema serio y es un problema ético, porque es un problema de corrupción estructural muy seria la deuda, ¿no? Un problema de corrupción muy importante desde el comienzo, digo, desde la deuda espuria que contrae la dictadura a nuestros días, ¿no? Es decir, ha habido un fallo del juez Ballesteros en el año 2000 que declaraba ilegítima, ilegal esta deuda, ¿no? Sí. La deuda, y hay procesos judiciales del año 2000 a nuestros días sobre el resto de la deuda contraída. Hay una comisión constituida en el Congreso de la Nación que no se termina de constituir, una comisión para estudiar el tema de la deuda. Algunos de los legisladores la han querido llevar adelante, pero eso no avanza porque justamente las mayorías no dan quórum para este tipo de investigación, ¿no? Digo, el modelo ha sido Ecuador, que Ecuador hizo una auditoría de la deuda y dijo, bueno, lo que es legítimo y lo vamos a pagar y lo otro no, ¿no? Es decir, que salga a la luz los contratos, qué tipo de contratos se han hecho, cuáles son las condiciones de esos contratos, ¿no? Cómo Argentina en el artículo 1 de los contratos renuncia a su soberanía y por eso estamos dependiendo del juez Griesa en Estados Unidos para que nos diga si vamos a tener que pagar o no, y estamos todos pendientes de que si le vamos a tener que pagar los fondos buitres o no. Renunciamos a la soberanía y en algunos contratos incluso dice que aunque se compruebe que este contrato es ilegal, Argentina va a pagar igual, ¿no? Digo que son una vergüenza, pero bueno, eso ha firmado Argentina, ¿no? Uno puede decir hay que honrar las deudas, que es lo que dicen, ¿no? Digamos, el establishment. Bueno, pero si las deudas son ilegítimas, digo, ¿por qué se va a honrar? ¿Se va a honrar un delito? ¿Se va a honrar algo que es un crimen, no? Por eso creemos que es muy importante esclarecer sobre el tema, ¿no? No ayudan las consignas, no ayuda en este sentido a esclarecer cuáles son los números, cuál es la realidad, cómo son los contratos. Rafael, y a los dos les pregunto, ¿la deuda externa tiene un comportamiento parecido a la corrupción? Digo, ¿le interesa este tema a la gente tanto como la corrupción mientras roban pero hacen? Y a mí me da la impresión que no hay como una vinculación entre la deuda y los problemas que tenemos. Ese es el gran problema, el link, digamos, entre una cosa y otra. Bueno, en la deuda, si son 100.000, 150.000, 180.000 o 200.000, como dice la página del Ministerio de Economía, dice que son 178.000 millones de dólares lo que debemos. El Ministerio de Economía, tomemos esa sin contar el Club de París y los fondos buitres, ¿no? Que serían 200 y pico mil. Pero la gente dice, bueno, sí, hay un plan de pago, pero claro, no se termina de dimensionar que eso afecta decididamente el crecimiento de la Argentina, las posibilidades de la Argentina, es decir, que es una losa enorme. Ese link no hay, entonces como que la gente no sale a las calles por la deuda externa, sale a la calle por otras cosas. Sí, nosotros decimos que esa es una deuda odiosa, ilegal, ilegítima, como lo resolvió el juez Ballesteros. Eso lo giró a la Cámara de Senadores del Congreso para que el Congreso, que lo establece la Constitución, el artículo 75, debe resolver sobre esa cuestión. Y nunca lo han tratado. Lo han mirado para otro lado. Y decimos, estamos pagando $1.250.000 por hora solo de intereses. $1.250.000 dólares por hora solo de intereses. Y con ese dinero por hora estaríamos construyendo un hospital completamente equipado con ese dinero y lo estamos entregando a la usura internacional por hora esa plata. A ver, me da la impresión de que la discusión de la deuda fue una discusión ideológica que se dio en un determinado momento en la República Argentina y que hoy, de alguna manera, está subsumida por los otros problemas que tiene la sociedad y la gente. Yo recuerdo una anécdota que contaba siempre Alfredo Blanco cuando él era diputado provincial en la legislatura cordobesa, que decía que hacía unos brillantes discursos con respecto a la deuda provincial y que cuando terminaba la sesión se le acercó en ese momento el que era vicegobernador Luis Molinares Romero y le dijo, fantástico Alfredo, espectacular el discurso, pero ¿sabe una cosa? No le interesa a nadie. Bueno, algo de eso hay, digo, lo que vos estás señalando, Ricardo, es que la pregunta que hacías antes, ¿no? Bueno, a la gente eso le importa, y no, pareciera que no, ¿no? Sí. Pareciera que no, salvo, claro... Sin tener en cuenta la implicancia que eso tiene. Por eso, este tipo de jornadas deben generar esa posibilidad de que la gente entienda que en realidad esto
está muy relacionado con el precio del pan. Claro. Por eso mismo la importancia que tiene estas jornadas, para esclarecer, para decir lo que es. Porque nosotros decimos, parece que a la gente lo viera como si fuera un problema del ministro de Economía, un problema del gobierno, no es un problema mío, que lo pague el ministro de Economía. Es decir, se ve allá lejos toda esta cuestión y no se asume de que esta cuestión de la deuda se ve en las farmacias, se ve en la panadería, se ve en el almacén. Los participantes, Santiago Roque Alonso. Es un teniente coronel retirado, es un hombre nacionalista, tiene un pensamiento muy firme y nos va a esclarecer desde el punto de vista nacionalista cuál es la posición de la agrupación de ellos. Héctor Giuliano. Héctor Giuliano es hoy por hoy el mayor exponente de estudio y seguimiento de la deuda externa y la deuda pública argentina. Todos estos trabajos que yo tengo acá, el artículo del diario de la otra semana en La Voz del Interior, son de Héctor Giuliano. Realmente es un hombre acabado. Mario Cafiero está ampliamente conocido. Su lucha sobre el tema de la deuda es importantísima. Permanente. Juan Pedro Yat. Juan Pedro Yat es pastor luterano, miembro de la Federación Luterana Mundial. La Federación Luterana Mundial lleva años ya trabajando el tema de la deuda como un programa. Ellos tienen un programa, han colaborado con montones de gobiernos en los procesos de pedido de esclarecimiento, de auditoría de las deudas y de la declaración de ilegitimidad de determinadas deudas y condonaciones de deudas. Tiene una trayectoria de la Federación Luterana muy amplia en la materia, ¿no? Creo que abrís vos, ¿no? Yo soy uno del primer grado. Hay una palabra después. ¿Sobre qué tema? Las consideraciones académicas y éticas acerca del tema de la deuda, ¿no? Es decir, yo voy a un poco hablar, a ver, de qué estamos hablando cuando hablamos de la deuda, para que esto no es verso, digamos, lo que estamos hablando, sino cuáles son los números. Yo voy a tomar los números oficiales, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso finalmente también éticamente? Porque hay una cadena de corrupción enorme que lleva a esto, y este negocio de seguir endeudados, no por una parte, y de seguir prestándonos de lo otro, ¿no? El negocio del usurero, que a vos sigas pagando, no que te desendeudes, ¿no? Martes 2 de julio, Universidad Católica de Córdoba, Auditorio Diego Torres, Obispo Trejo 323. Libre. Deuda Pública Nacional, jornada de esclarecimiento libre y gratuita. Invitamos a todo el mundo. Gracias a ambos. Muchísimas gracias, Ricardo. Ya volvemos. Gracias. Hola, mi amor. Ay, Susana, no lo puedo creer. Con mi familia estábamos esperando que nos llamaras. Ay, qué suerte. Te quiero decir que ya te podés mudar a Ciudad Gama. Mirá todo lo que van a tener. 16 hectáreas de espacio verde en un barrio privado con seguridad las 24 horas del día. Juegos para los chicos, piletas, asadores, paseos comerciales y balcones con vista a las sierras. Para vivir en Córdoba, elijo Gama. Gama. Juntos hacemos futuro. ¡Qué bárbaro! Es el emprendimiento más grande del interior del país. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Reina Hada Peluquería. Hernán Lépez, herrería artística. Rejas, verjas, soldaduras a domicilio. Teléfono 0351-152-072-620. Bien, una semana difícil, ¿no? Una semana difícil donde el gobierno, que debiera transmitir calma a la sociedad, de por sí convulsionada, me parece que ha perdido la tranquilidad. Y digo esto porque prescinde paulatinamente de normas sociales conviventes y utiliza procedimientos torcidos y de pocos escrúpulos. Avanza sobre las instituciones en forma desmañada y en muchos casos sin equilibrio.
Pero esto le sirve para ofrendarle a la obsecuencia militante reacciones crispantes que estimula a que se forme una pirámide de violencia institucional. Pareciera fuerte la palabra, pero no lo es. ¿Y sabe por qué? Porque lo hace en ese ambiente que le es propicio y cuando las denuncias muestran a la corrompida actividad política. Estas reglas del juego político se tergiversan, pero no importa. Ahora bien, si el orden simbólico de la política que propone el gobierno se parece al paraíso que se pretende pintar, me parece que estamos frente a la antesala de la alienación. Hay un avance excesivo, peligroso sobre el Poder Judicial, en particular la Corte Suprema de Justicia, y esto es grave. Más cuando desde la misma justicia se forman cuerpos militantes que proponen lanzarse al abordaje de la estructura y el sistema. Nuestro programa, ¿Quién habla?, ha ratificado la necesidad de mejorar el servicio de justicia, pero hay formas, hay métodos. El asalto con leyes prepotentes sin la razonabilidad del debate serio es arribismo. Muchas veces nos hemos preguntado en este programa sobre qué sucede cuando la moral del Estado se quiebra. ¿Qué pasa cuando la división de poderes peligra o se lo intenta desvirtuar? ¿Qué pasa cuando el poder legislativo deja la acción representativa para transformarse en una barricada de odio y de revanchismo? ¿Es porque la justicia, o mejor, la Corte Suprema de Justicia, actúa como corresponde? ¿Es porque la Corte Suprema de Justicia no favorece a los dictados del gobierno? Si es así, entonces algo falla. La libertad y esa potestad sobre la que Montesquieu batallaba. Si el Poder Judicial termina allanado a la dicción del Ejecutivo y deja de controlar y sancionar los crímenes y vejaciones, la libertad corre peligro. Si los poderes del Estado no responden a la independencia, se instituye la inmoralidad. Hegel sabía decir en la filosofía del derecho que el despotismo en general es el estado de ausencia de la ley, en el cual la voluntad particular, en tanto sea una voluntad del monarca, vale como ley, o más bien, vale en lugar de la ley. Entonces, me parece que todo lo que está ocurriendo, estos avances supuestos de la FIP sobre miembros de la Corte Suprema de Justicia, no debiera extrañar como procedimiento normal de investigar. Ahora, sucede que se producen luego de fallos que no favorecieron al gobierno nacional. Y más allá de todas las dudas, de todo el escepticismo, lo finaliza confirmando luego sobre la marcha el ataque sobre la autarquía en el manejo de las finanzas. Y me parece que lo que quiere el gobierno es poner a la Corte Suprema en espacio condicionado. Y allí creo que concretamente es donde reside el peligro. Cuando el Ejecutivo pierde la tranquilidad y la Presidente muestra su resquemor, mostrando en su indignación el esquicio por donde se filtra la crisis de su Estado, es preocupante. La Presidenta debe entender que los logros de una década discutible, como lo planteaba Eduardo González Holguín, en cuanto a los altibajos de su beneficio, no facilita la impunidad. Por el contrario, atenerse a la ley no solo significa la posibilidad de ser castigado si se la transgrede, sino de ser sometido a la crítica, concretamente. Cristina Fernández de Kirchner deberá comprender que esta regla es inmanente, inclusive para las fuerzas morales y éticas ocultas de los gobiernos. Fíjese que Sun Tzu señala que quienes dirigen sus ejércitos perfeccionan la política, garantizan las leyes y el respeto de las mismas y reglamentan y disciplinan las tropas. Son considerados las máximas autoridades en lo concerniente a triunfos y derrotas. Yo creo que la Presidenta no practica la sentencia, solo admite triunfos, las derrotas son definitivamente traiciones. Los que opinan diferentes cipayos
Y me parece que esta desvalorización hace que el reconocimiento del oficialismo sea muy volátil. Porque esto comienza a expresarse en las encuestas, en lo que decía González Holguín con respecto a la estructura del modelo económico, a la sociedad que percibe que la defensa de la verdad que instala el gobierno comienza a transformarse en una versión ambigua de la realidad y potencia el doble mensaje. La institucionalidad no es un jarrón que nos podemos llevar por delante todos los días. Cuando el jarrón se rompe, se puede restaurar, pero la continuidad, la cotidianeidad de la ruptura hace luego imposible unir los pedazos. Este obcecado proceder de muchos adláteres presidenciales conspira precisamente contra la neutralidad democrática. Es cierto que estamos frente a una preservación del poder que se ha conformado enfermiza en algunos casos para el kirchnerismo, que no está dispuesto a perderlo, porque de suceder también lo haría la impunidad para ellos. La necesidad de controlar todo admite, inclusive, el autoritarismo que es refrendado por la sociedad y el periodismo militante. El resto observa, absorto por un lado y resignado por el otro ante la falta de alternativas. Y hablábamos con ellos, con González Holguín, y también con el padre Velasco y Haddad. Los resabios de la década del 90 comienzan a perfilarse con una preocupante similitud. Pero no en cuanto a lo económico, sino concretamente, sino con la cultura de la transgresión, ¿recuerda? La cultura de la transgresión terminó distorsionando la relación entre los argentinos y los ha instalado en la fragilidad del relativismo moral. El déjà vu se vuelve a pasear como un fantasma por la reiteración y por sus consecuencias. Alguien debiera advertirle al gobierno que tener los ojos vendados lleva a la torpeza de movimientos con el riesgo de una caída contundente. Institucionalidad, de eso se trata. Como decía el profesor Roberto Repeto, la conciencia moral es la conciencia habitual del deber constitucional. Es precisamente lo que no debe desaparecer del país público. De lo contrario, sería absolutamente penoso. Hasta el próximo martes. Marco Aurelio Sosa. www.fabicur.com.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín. IMIX, CIAFA, Centro Robles.